Horacio en su columna habla de administrar otro tipo de cosas. Las consecuencias de lo que se hizo y de lo que no se hizo antes de que Sergio Tomás Massa asumiera como ministro de Economía. Ahora hay que administrar las consecuencias. Esto, diría digamos, Charlie, bancate ese defecto. Tal cual. Exacto. Si vos veías el acto de asunción de Massa, la verdad es que era una fiesta, ¿no? Y las consecuencias que tiene que administrar no son para celebrar nada. Y las medidas iniciales que anunció tampoco. En el mejor de los casos, con la mejor buena voluntad, son inevitables ante el riesgo inmediato de males mayores. Digamos, si te amputan un miembro gangrenado, te salvan la vida, pero no es una fiesta. No, tenés que administrar las consecuencias a partir de ahí. Así es. Bueno, el festejo lo dirigió Malena Galmarini, la esposa de Sergio. Ahora, pero ella también tuvo que pasar un mal trago con la designación de Ricardo Casal como secretario legal y administrativo del ministerio. Casal es un alcaide mayor penitenciario que fue ministro de Justicia y de Seguridad del gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires. Fue la primera vez que, digamos, una fuerza de seguridad condujo un ministerio. En general es al revés, digamos, hay un político, un civil que dirige una fuerza de seguridad. Bueno, aquí un alcaide penitenciario condujo un ministerio. Y ahora Sergio lo designó en el ministerio como secretario legal y administrativo. Y Malena le atribuye responsabilidad en la irrupción de un prefecto en la Casa de Tigre, un episodio que fue muy conocido en su momento. Ahora, si hubiera que ponerle una banda sonora a las circunstancias de lo que ha estado pasando estos días y en el acto de asunción y todo lo demás, yo elegiría las risotadas de José Luis Manzano en el Museo del Bicentenario. José Luis Manzano es un dirigente político, para los millennials que no recuerdan la historia y que nos escuchan en enormes cantidades. Porque no durmieron anoche, porque siguen de largo. No se acostaron todavía. Y ahora es un empresario importante, es uno de los que hizo la acumulación primitiva con la política, es el autor de la frase célebre de robo para la corona. Me suena. Sí. Y es, por ejemplo, accionista de Edenor. Bueno, y es muy amigo de Massa. Intervino para conseguir algunas adhesiones a Massa. Por ejemplo, la de Daniel Marx, para que se formara parte de un comité asesor en el tema de que se tranquilice Mirta porque no viene el surdaje. Marx es de otra. A menos mal que aclaraste porque me estaba poniendo nervioso. No, es de otra familia Marx. Y Daniel Marx es un especialista en endeudamiento externo que tuvo un rol descollante en esa materia durante los gobiernos que se sucedieron entre 1983 a 2001. Y fue el que le permitió a Fernando de la Rúa. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un spot de la Rúa donde dijo qué lindo dar buenas noticias? Bueno, la buena noticia del blindaje se la aseguró Daniel Marx. Y otra, digamos, noticia vinculada con la asunción de Sergio fue el anuncio de que iba a ser designado como viceministro un señor que se llama Rubinstein, Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein es un odiador serial de Cristina, uno más,
pero también autor de tweets ofensivos contra el presidente Alberto Fernández, contra su compañera Fabiola Yáñez y hasta contra el perro Dylan. ¿Ni los perros se salvaron? Ni los perros. Y es partidario de una fuerte devaluación, que Massa dijo que no iba a hacer. Y también del cierre de aerolíneas argentinas. Bueno, Rubinstein es autor de un plan de estabilización que hace un par de semanas le hizo llegar a Cristina, junto con un pedido de audiencia, que por supuesto Cristina no contestó. Los lineamientos del plan de estabilización de Gabriel Rubinstein son los del Fondo Monetario Internacional. Devaluación del 50% del tipo de cambio con un dólar oficial a 200 mangos, suba del 100% de las tarifas de gas, luz y transporte, no se llama Celestino, se llama Gabriel, ajuste fiscal para reemplazar el impuesto inflacionario, eliminación de transferencias a las provincias, recorte de la inversión pública, suba de impuestos, refinanciación de la deuda pública en pesos, desdoblamiento cambiario entre dólar comercial y financiero, superávit comercial, reducción de la brecha cambiaria, aumento de precios y salarios equivalente al de la inflación durante 6 meses. Bueno, es el plan del Fondo Monetario. Y sí. Rubinstein trabajó en el estudio Broda. Ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos de Luciano Laspina, el diputado Procas, que fue jefe de economistas del estudio Broda. Me quedé pensando, no tuve tiempo de averiguarlo con certeza, que el plan que Laspina le atribuyó a Massa en realidad puede ser el de Rubinstein. Ahora, en cuanto se anunció que lo iban a nombrar, todos los periodistas empezaron a ver quién era el tipo y se encontraron con todos sus tweets furibundos, que no son críticos, digo, porque son insultantes. Una diferencia por eso, entre la idea, entre la opinión diferente y el ataque directo. El ataque insultante. Yo no voy a repetir los insultos de él. Además le gusta meterse con las mujeres, y específicamente con una mujer, ¿no? Bueno, Massa está en una situación muy, muy, muy compleja, porque Massa dice: hablamos técnicamente de econometría y no revisé sus declaraciones, lo cual es impresionante. Que en este contexto se planee la designación de un viceministro de Economía sin averiguar primero bien quién es. Y bueno, ahora, dice Sergio, entré en stand-by hasta el martes, cuando vuelva Alberto, ¿no?, de Colombia. Bueno, según lo que leas y dónde lo leas, Rubinstein está o Rubinstein no está. Yo creo que todavía no está decidido. Y es una situación complicada, porque pedir la renuncia a alguien que todavía no asumió tiene un costo. Además en un cargo que no es menor. Ahora, conservar semejante guarro como viceministro creo que tiene un costo mayor. Cristina no dijo nada y no creo que diga nada al respecto. Observa. Pero bueno, es lo que se llama una observadora calificada. Ahora, cuando yo digo que hay que administrar las consecuencias, es porque durante 2 años y medio el Poder Ejecutivo y Mr. Magoo pregonaron las bondades del nuevo Fondo Monetario, que no impone ajuste, no impone reforma laboral, no impone reforma previsional, que te da plata para pagarle lo que le debes. ¿Cómo haces ahora para cumplir con las exigencias del fondo, que Massa sabe perfectamente que son incumplibles? Y bueno, tiene 6 meses para fortalecer las reservas, cuya caída es realmente dramática, bajar la inflación, que va en camino contrario,
si las reservas caen y la inflación sube. Si en 6 meses no consigue controlar eso, es un fracaso. Y bueno, yo digo 6 meses, pero hay quienes dicen que tiene la mitad, que no tiene más de 100 días. Dentro de las medidas que se anunciaron y que otros columnistas analizan en el cohete, una que me parece muy auspiciosa es la fusión de comercio interior y exterior en una sola secretaría. Hasta ahora comercio exterior estaba en la Cancillería y comercio interior en economía. Primero en producción, desarrollo productivo, después en economía. La fusión significa que una misma persona, una misma dependencia del Estado, tiene la firma para autorizar los aumentos de precios y la firma para autorizar la venta de dólares oficiales al precio oficial para pagar insumos importados, lo cual es tan obvio que no se entiende cómo no se instrumentó antes. Es decir, porque vos tenés un tipo que viene a pedirte algo que es muy favorable: dame dólares al tipo de cambio oficial, cuando la brecha es de 130% entre el dólar oficial y el ilegal, porque tengo que importar insumos. Ahora, ese mismo tipo te viene con la lista de aumento de precios. Entonces, que lo reciba la misma persona es fundamental. Bueno, también te doy, pero te voy a dar de lo que me estás pidiendo de dólares al tipo de cambio oficial, te voy a dar la mitad de lo que me pedís. Pero la lista esta de precios que me traes la bajás vos en la mitad. Bueno, el margen de maniobra de Massa, evidentemente, no es el mismo que tuvo el gobierno después de las primarias del 2019. Sí, acuérdense, después de las primarias del 2019, cuando Alberto y Cristina le ganaron a Macri y a Pichetto, el gobierno de Macri era una administración fallida, el Fondo Monetario era corresponsable de su final catastrófico, y la sociedad estaba muy movilizada, se había movilizado en la resistencia contra esas políticas, y muy esperanzada también. Bueno, ahora no es esa la situación. Había un meme en estos días que era muy divertido y muy angustiante al mismo tiempo, que era un auto muy pequeñito, o sea, muy chiquito, en un camino de alta montaña de una mano sola, tratando de girar en 360 grados, maniobrando para no salirse de los bordes del camino e irse al abismo para ir para el otro lado, para por donde volvía. Y decían que era más o menos el margen de maniobra que tenía Sergio Tomás. Bueno, ahora, digamos, entre aquel momento del año 19 y del año 22, también cambió la actitud del fiscal Diego Luciani. Por ejemplo, en el año 19, luego de las primarias, Luciani buscó contacto con Cristina, que era vicepresidenta electa, a través de un juez de San Isidro con el cual él había trabajado, que tiene una hermana que es una íntima colaboradora de Cristina. Entonces él habló con el juez para que hablara con la hermana, para que hablara con Cristina y para que le dijera que él, digamos, por su función como fiscal estaba obligado a acusarla a Cristina en esta causa de vialidad, pero que él no tenía ninguna prueba contra ella, y que entonces se iba a limitar a acusarla por asociación ilícita, que es una figura comodín que se inventó hace más de un siglo para perseguir a los sindicalistas y a los anarquistas, y que se usó mucho durante la última dictadura para perseguir a los militantes de las organizaciones populares y de las organizaciones armadas revolucionarias. Si no tenés ningún delito del cual podés probar, y entonces lo acusás de asociación ilícita por formar parte de un sindicato o de una organización determinada. Ya tenés es un delito eso mismo, y eso es fácil de probar, que uno forma parte de un sindicato o de una organización popular.
Bueno, eso era cuando Cristina llegaba al gobierno. Ahora, el mismo Luciani, en este momento en que la oposición ya da por ganada la elección del año próximo, el propio Luciani está cascoteando a Cristina a metáforas y adjetivos para presentarla como la máxima corrupta de la historia nacional. Una pregunta que muchos se hacen es: ¿quién es Luciani? Bueno, Luciani está casado con Josefina de Avelleira, cuyo hermano, Eduardo Manuel, que murió de coronavirus hace poco, fue directivo de distintas empresas del Grupo Clarín, entre otras de la famosa Torneos y Competencias. Bueno, su alegato es disparatado, aparte de ser totalmente... Tenemos otra nota en la edición que se titula Poca prueba y mucho show. Pero digamos, la idea de que Néstor Kirchner le enseñó a los empresarios de la construcción cómo ponerse de acuerdo para estafar al Estado es una historia, es una idea ridícula. Digo, los clubes de contratistas, donde se concertan para presentar distintas ofertas, esta licitación la ganas vos, la próxima te toca a vos, si la gano yo te doy una parte por abajo de la mesa, o te subcontrato para que realices una parte de la obra. Todo eso, que se llama clubes de contratistas, es una práctica habitual por lo menos desde 1976. Yo creo que hay bastantes ejemplos previos también, pero por lo menos desde 1976. Y la prueba, digamos, de que esto es de larga data es que yo lo describí en detalle en mi libro Robo para la Corona hace 30 años. Y los clubes de contratistas no los organiza el Estado, sino los empresarios, justamente para defraudar al Estado. Que hay algún funcionario corrupto en algún punto de la línea de decisión que hace la vista gorda a esta combinación, pero la combinación esta la hacen los empresarios, no el Estado. Bueno, la semana pasada hablamos del documento de Cifra y de Flaxo sobre la Alianza Nacional que gobierna, formada por dos fuerzas nacionales y una fuerza nacional y popular, siempre según la terminología de Antonio Gramsci. Porque uno dice nacional y popular o nacional, bueno, esto digamos es una terminología que usó Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, y que digamos la representación se ejerce a través de lo que el propio Gramsci llama intelectuales orgánicos, que no son necesariamente intelectuales, pueden ser instituciones, pueden ser no necesariamente personas, ¿no? Ahora, lo que es llamativo es que una fuerza nacional que cree fundamentalmente en la importancia del capital dentro de la alianza y no del trabajo, llegue con la aquiescencia de la fuerza nacional y popular, que es la que conduce Cristina, ¿no? Esto me parece que se debe a que la otra fuerza nacional que forma parte de la coalición gobernante aparece desgastada por la insuficiencia de su gestión, a la cual hicimos referencia previa, y dentro de esa insuficiencia por su debilidad ante la fracción de capital que gobernó con el macrismo, que fue la primera vez que en la alianza de las clases dominantes la conducción la tuvieron los bancos transnacionales, las empresas extranjeras y su auditor, que fue el Fondo Monetario Internacional. Bueno, este es un equilibrio realmente inestable, hay tensiones contrapuestas, la composición de fuerzas es difícil de prever, es decir, qué va a resultar de esas tensiones, y tampoco son obvios algunos alineamientos, porque por ejemplo, en el tema de la participación de los trabajadores en el ingreso, Cristina insiste
y se lo dijo hace unos días a los dirigentes sindicales que la visitaron, que fueron Omar Plaini, que nos está escuchando en este momento, según mensaje que nos envió, que no se pierde un solo programa, Pablo Moyano, Walter Correa, y Mario Manrique. Mario Manrique es el adjunto de SMATA, el Sindicato de Mecánicos Automotores, muy importante, a quien han rebautizado Paco, lo cual yo no uso eso porque me parece indignante. Digo, porque Paco Manrique fue el ministro, fue el primero, el secretario de Aramburu en el momento de los fusilamientos del 56. Fue jefe de la Casa Militar, creo, en la época, lo comentábamos hace un par de semanas, cuando fue lo de Santa Evita, ¿no? El aniversario de Eva, que era la persona a quien María Luisa Bemberg le había alertado de que Mori Koenig tenía el cadáver de Eva en su despacho de Servicio de Inteligencia del Estado, ¿no? Vi varios episodios de Santa Evita. Después hablamos. No, hablemos ahora. Bueno, contá. Me parece un bodrio impresionante, ¿sí? Mal hecha, todo mal hecho. Me parece una berretada de aquellas. ¿Y la novela? ¿La leíste? La novela no la leí. No, pero la serie me pareció tremenda. Pero no cuidado en los detalles más elementales. Si los milicos tienen un uniforme de distinto color, en la misma escena vos tenés un verde loro y un verde botella, de dos milicos que están hablando en la misma escena. Ni eso controlaron. Tengo una amiga que hace también un par de semanas me dijo, lo definió Horacio, como el historiador más importante de la Argentina contemporánea. Acá te hace una prueba, Miriam, que no se le escapa ni la diferencia entre los verdes de determinados. No, y por ejemplo los camiones donde trasladan la momia tienen un parche de otro color verde en la puerta. El camión es verde, pero tiene un parche de un verde más claro para tapar una leyenda que tiene. En vez de pintar el camión del mismo color, no, le metieron un parche verde, pero de otro verde. Vos podés decir narrativamente eso no es tan importante. Bueno, no sería importante si fuera una película de Fassbinder, o de Samuel Fuller, o de Leonardo Fabio, que no van por el tema del realismo, es otra cosa. Pero esto es, no sé, bueno, digo yo para ponerme tampoco el script, digamos, el coronel que hace insoportable Ernesto Alterio entra a una habitación con el mechón del pelo cubriéndole la cara en el plano en que entra, y cuando ya está dentro está impecablemente peinado, ni script. Pero bueno, ya tenés ahí, digamos, la diferencia entre Ernesto Alterio física y lo que era Mori Koenig, que se parecía más a Al Capone, o a Ernest Borgnine, pero nadie lo conocía a Mori Koenig, entonces digamos el parecido físico no es imprescindible. Sí es imprescindible en el caso de Evita, porque todo el mundo conoce a Evita. Pero Mori Koenig es una entelequia para el público, nadie conoce la cara de Mori Koenig, ¿no? Bueno, desde el otro lado, simplemente para sumar un peso a la balanza, creo que está cumpliendo una función que no es desdeñable, ¿no? Porque al tratarse de una producción internacional y todo esto, la está viendo una cantidad de gente que nunca se enteró o no quiso enterarse o prefirió saber. Si estuviera bien hecha sería mejor. No, por supuesto, pero por lo menos cumple, con este hecho de que yo mencionaba al pasar también, cuando hablamos del tema de que hay cosas que necesitas verla, porque si no hay enormes sectores de la sociedad que no terminan de encajarla con el cuerpo, ¿no? Es cierto. Bueno, volvamos
Bueno, al equilibrio inestable. Volvamos al equilibrio inestable. Decía que Cristina plantea, digamos, el aumento inmediato de suma fija para todos los trabajadores de empresas privadas, y a CGT no lo acepta. Perdón, nos perdimos la invitación de Perón en este break. Yo no quería decir nada, pero era el momento. Estuve lento. No, pero yo una vez hice eso, pero no pretenderán ustedes que me convierta en un imitador de Perón. No, pero ahora como quedó picando ahí, digo, pero me di cuenta tarde. No. Ay, bueno, por favor, la caracterización del pobre Grandinetti. Lo que le hicieron en la cabeza. No, es tremendo. Es tremendo. Yo no lo puedo superar. Nunca lo pude superar. Es el casco ese que le pusieron en la cabeza al pobre Grandinetti. Pues es una berretada. Bueno. Bueno, la CGT no acepta el aumento de suma fija. El argumento es que achata la pirámide. Claro, porque si es de suma fija, para el que gana poco es un porcentaje alto y para el que gana mucho un porcentaje bajo. Pero en realidad, digamos, el planteo es que, digamos, ellos reivindican el rol de que el aumento lo consiguen ellos mediante las paritarias. Y del otro lado, digamos, Cristina y aquellos sindicalistas que estuvieron con Cristina, a los cuales hice referencia previamente, dicen, bueno, pero la paritaria sigue igual, no, el aumento de suma fija no reemplaza a la paritaria. Es un parche, un remiendo de urgencia. En esta circunstancia, ¿cómo negarse a una herramienta de alivio para...? Y en el cohete tenemos una foto terrible del acto de asunción de Massa, donde Antonio Caló, el ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, muy sonriente, entre el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, y el representante de las empresas alimenticias de capital extranjero, Daniel Funes de Rioja. Y ahí, bueno, yo hice un comentario que a ustedes les va a sonar, que no es fácil amar en tiempos revueltos. Digo porque ustedes son muy versados en el rock nacional. Lo dijo con sutileza, ¿no? Bueno, Massa, digamos, rompió con Macri, que Macri quiso sumar a Massa a su cortejo, no a su gobierno. ¿Se acuerdan que se lo llevó a Davos, al encuentro del gran capital? Sí, el primer año, de a poco de asumir. Dijo que era el peronista presentable con quien no le incomodaría alternarse en el poder. Pero la ruptura fue rápida y estridente. Porque Macri le pidió a Massa que la ley de blanqueo incluyera a sus padres. Y Massa le dijo que no. Y esto lo reveló Massa hace pocos meses en un encuentro en la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina. Y bueno, el haberse negado a eso fue origen del rencor de Macri contra él, que le estampó un apodo indeleble. Ahora, hay que reconocer una cosa, digamos, Massa, antes que Cristina y antes que Máximo Kirchner, fue el primero que cuestionó las políticas de Mr. Magoo como ministro de Economía. Alguien que estuvo muy cerca de las decisiones en todo ese periodo dice que la situación difícil actual se debe a que Alberto estuvo 10 años alejado del centro de las decisiones desde su ruptura con el kirchnerismo, y además le dejó la conducción económica a alguien que pasó 10 años fuera del país, que es Mr. Magoo. Bueno, el conflicto de Massa con Magoo se produjo cuando Magoo planteó una tasa única del 35% en el impuesto a las ganancias, sin discriminar entre las mayores empresas y los kioscos de barrio. Y esto, digamos, hubiera atrapado con el impuesto a 70.000 pymes
que era un disparate político, pero también económico. Es decir, económico porque, digamos, lo que sumaban no era, claro. La recaudación que agregarían las 70.000 pymes no justificaba el quilombo social que eso iba a producir. Y bueno, Massa lo forzó a retroceder a Mr. Magoo. Y ese es un antecedente importante. Ahora, el apretón impositivo monetario de Mr. Magoo fue tan fuerte que el nivel de gasto de ese año equiparó al del primer trimestre del año 19, que fue, digamos, cuando Macri ya venía tenía que cumplir con el Fondo Monetario, y la caída del producto en el año 21, en el año 20 fue del 9,9%, solo inferior a la pérdida de votos del Frente de Todos en las elecciones respecto de la del 2019. Casi matemático, ¿no? Bueno, eso, ustedes se acuerdan, lo hemos mencionado varias veces, digamos, todo el mundo pensaba, incluido yo, no me excluyo, que el Frente de Todos iba a ganar las elecciones por un margen más acotado que en el 19, pero que iba a ganar las elecciones. La única que desde diciembre del 20 venía diciendo perdemos fue Cristina. Bueno, vamos a ver ahora, digamos, cuál es la congruencia entre aquel cuestionamiento de Massa y la reducción de subsidios a la energía que va a aplicar, donde, digamos, hay un esquema de segmentación que procura ser progresivo en términos del ingreso de los consumidores, y esto lo hemos mencionado en un programa anterior, promover el ahorro de energía, cosa que Mr. Magoo nunca se le había ocurrido. Quedan excluidos del subsidio los que no lo pidieron, y entre ellos están los que se espantaron y dejaron de lado el cuestionario al llegar al punto en que se establece que es una declaración jurada y que el Estado puede verificar la autenticidad de los datos levantando el secreto fiscal y bancario, y ahí se borraron. Bueno, acá, digamos, el 20% del mayores ingresos de la población consume la mitad de la energía eléctrica. Y el 80% de los usuarios residenciales de norte y de sur consumen menos de 400 kilowatts mensuales. Esto quiere decir que para el 80% de los usuarios residenciales de norte y de sur se va a mantener el subsidio, porque el límite es los 400 kilowatts mensuales. Bueno, otro tema. Yo estoy haciendo una cosa que habitualmente no hago, que es tomar nota de cómo recibieron los distintos medios la asunción de Massa. Es decir, en general siempre leo lo que se publica, pero no me tomo el trabajo de anotarlo. Bueno, por ejemplo, La Nación. El presidente fue el invitado especial de una fiesta ajena y pareció que la Casa Rosada cambió de dueño. Carlos Pañi en La Nación. Nadie habla ya de Fernández, como si se hubiera ido. Sergio Berenstein en La Nación. Alberto Fernández está convertido en un hipopresidente. Ni Fernando de la Rúa llegó a una situación tan lamentable. Clarín. Alberto Fernández le deja el poder a Sergio Massa. Y cuenta una anécdota despiadada. Dice, Alberto Fernández le dice al sonidista del Museo del Bicentenario: debo tomar la palabra, ¿puedo? Y dice Clarín, como si no se tratara del presidente, sino de un visitante que pide permiso antes de retirarse y dejar al verdadero protagonista. Bueno, no solo dijeron esto, sino que al día siguiente lo repitieron, pero además le agregaron algunos comentarios muy vitriólicos. Dice que Alberto quedó relegado a un lugar secundario, que no estaba al tanto de las medidas que se iban a anunciar, que la llegada de Sergio fue la última gran decisión de Alberto como presidente.
Bueno, el infotainer Jorge Lanata dijo que Alberto dejó de ser presidente. Para Eduardo van der Kooi, la asunción de Massa es producto de un golpe blando encubierto debido a la licuación de la figura del presidente. Bueno, en Infoemba, Jorge Grispo dijo que Massa asume un peligroso liderazgo mientras Alberto queda aún más relegado. Solo faltó Tontenbaum, que es el único albertista que osa decir su nombre, quien ve en su odiada Cristina la raíz de todas las calamidades. Berco, en sus distintas bocas de expendio, describió una operación de desgaste que dejó a Fernández sin más opciones que resignarse al papel de presidente protocolar casi a la europea. El diario El Cronista tituló: El ascenso de Massa empuja a Alberto Fernández a ser un presidente testimonial. En Perfil, su director Jorge Fontevecchia entiende que Massa terminó quedándose con el poder, que podría llegar a ser superior al del propio Alberto Fernández, reduciendo su papel al de un presidente protocolar. Y el jefe de redacción de Perfil, Javier Calvo, que es un periodista interesante, escribe corto y preciso. Corto, yo lamentablemente no tengo esa virtud. El envidio a quienes la tienen. El presidente se desliza hacia un costado protocolar con una lapicera descargada, aunque la formalidad se mantenga. Y dice una cosa interesante, dice: su comunicación en redes del arribo de Massa como superministro económico, y cita, he convocado, o de la propia Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández ha decidido, dice que Calvo, sobreactúa una autoridad de la que adolece. Bueno, la supermarca fue Diego Genú, que dijo que ya ni Dylan le obedece a un presidente imaginario forzado a una entrega anticipada del poder. En página 12, hasta Mario Weinfeld, y ya es decir, ¿no? Consignó que Fernández es el único titular del Ejecutivo según la Constitución escrita, pero en los hechos el reparto es diferente. Y en la prensa internacional, O Globo do Brasil opinó que Alberto Fernández queda como el número 3 de su propio gobierno. Bueno, podríamos seguir, este es un resumen ceñido, pero podríamos seguir. Ahora, fíjense ustedes, en medio de todo esto, la única desmentida presidencial fue para el cohete. La única, nosotros habíamos escrito la semana pasada, yo había escrito la semana pasada, que el resultado de todo lo que ha estado ocurriendo podría presentarse de dos maneras opuestas, que son las siguientes. Como escribió Berco, Alberto se resignó a un rol protocolar de la europea. De ser así, tendrá más tiempo para dedicarle al arreglo de sus nuevas canciones, que en largas madrugadas está realizando con él Gustavo Santaolalla, alojado en la Quinta de Olivos. O las decisiones al fin son compartidas por la cúpula que gobierna, y en este caso los días que vienen serán mejores. Una cosa está clara: ni Alberto ni Cristina quieren romper la coalición oficial. Bueno, la desmentida presidencial fue categórica. Noticia falsa, dice la desmentida presidencial. Santaolalla nunca se alojó en la residencia de Olivos. Honra al presidente con su amistad, pero está realizando una gira en Europa, muy lejos de nuestro país. Y como si esto fuera poco, agrega: esta información, además de falsa, es un disparate que solo tiende a descalificar y generar malestar en un momento en que el país no lo necesita. Acuérdense de todo lo que hemos leído, que han dicho los otros medios. El único medio desmentido es el cohete. Ahora, esto a mí me obliga a una respuesta pública, que yo preferiría no darla, pero digo, cuando te tratan de falsificar una información con intenciones aviesas, tenés que contestar. Y voy a dar algunos detalles que había omitido en la nota del domingo pasado. En noviembre del año 21,
el presidente llegó más de una hora tarde a una cita con Gustavo Idígoras, José Martins y Lorena Basso, representantes del Consejo Agroindustrial, con el que desde hacía meses venía analizando un proyecto de ley para fomentar las exportaciones del sector y el empleo federal, y que fue enviada al Congreso justamente en noviembre del año 21. Como llegó tarde, se disculpó y dijo que la noche anterior se había quedado hasta la madrugada con Santa Olalla tocando unas canciones. Le contó a los empresarios que con Santa Olalla se fueron a dormir pasadas las 4 y que a la mañana, cuando se levantaron para desayunar, siguieron enganchados con las guitarras. Bueno, pero hay más. En la primera semana de junio de este año, el presidente participó en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que es la ciudad donde vive Santa Olalla. Al regresar a Argentina, volvió a reunirse con el Consejo Agroindustrial. Lo acompañaban el ministro Julián Domínguez y Mr. Magú, que estaba en sus últimos días, y que acababa de obtener un adelanto de $1.000 millones de las cerealeras para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario. Y Gustavo Idígoras, el presidente del Consejo Agroindustrial, le preguntó: ¿cómo anda la música, Presi? Muy bien, dijo Alberto. En Los Ángeles tenía una agenda tan cargada de protocolo que me liberé una tarde, me fui a almorzar a un hotel con Santa Olalla y pasamos toda la tarde hablando de música. Bueno, recién después de este último encuentro en Los Ángeles, Santa Olalla comenzó la gira europea a la que alude la presidencia. Esto ocurrió antes de la gira europea de Santa Olalla. Bueno, estos son los hechos. Sergio Massa los conoció por boca de una de las personas protagonistas. Massa está al tanto de esto. Y quiero hacer un descargo personal. Que un músico reconocido como Santa Olalla pase una o varias noches en la residencia presidencial, a mí me parece que no tiene nada de malo. Y la publicación no fue crítica, para nada, una anécdota. Y lo de la jefatura de Estado de la Europea lo dijo Berco, ¿no? Yo cité y ni siquiera hice mía esa idea, porque por el contrario, como les conté recién, mi conclusión fue que había una alternativa, que es la venida de tiempos mejores por los acuerdos en la cúpula del Frente de Todos. Bueno, en privado Alberto dijo: no soy ni aceptaré ser un presidente protocolar. Yo nunca dije que Alberto lo fuera. Lo dijeron todas esas personas que he mencionado antes. Yo nunca dije eso. Y no solo nunca lo dije, sino que creo que sería un error subestimar la tosudez de Alberto o pensar que Alberto no es un ingrediente indispensable de la coalición. Lo es, y nunca pensé que fuera a ser un presidente protocolar. Sí creo, y eso lo he dicho en diversas instancias, y en esto coincido con Javier Calvo, que con cada sobreactuación Alberto menoscaba la autoridad que pretende afirmar. Ahora, él puede remediarlo, si lo entiende y modifica su actitud, y sin despilfarrar su energía en desmentir una tontería como esta de Santa Olalla, que además es cierta.